La novela es el género literario que se consolida en Inglaterra, que acaba alcanzando calidad y grandes éxitos. Algunos de los hechos que lo explican son el fortalecimiento de la clase burguesa que orienta sus gustos hacia el entretenimiento, la incorporación de la mujer al grupo de los lectores, y el racionalismo, que lleva a sustituir los hechos fantasiosos por hechos cotidianos. La novela es el primer género en adelantar los presupuestos del romanticismo. Sin embargo, la narrativa ilustrada tiende a un film moralizante, extraño a producciones posteriores. De este modo, la novela inglesa del siglo XVIII continúa, al menos en este afán moralizante, ciertos rasgos propios de la prosa narrativa de la Restauración. Daniel Defoe nació probablemente en Fowle Street, en Londres. Fue un escritor, periodista y panfletista inglés mundialmente conocido por su novela Robinson Crusoe. Daniel es importante por ser uno de los primeros cultivadores de la novela, género literario que se popularizó en Inglaterra, y también recibió el título de padre de todos los novelistas ingleses. A Daniel se le considera pionero de la prensa económica. En 1684 contrajo matrimonio con la joven Mary Tuffley y tuvieron 8 hijos, pero 2 de ellos murieron. Daniel fue un comerciante textil, y por mencionar algunas de sus obras más importantes fue A Letter to a Descendant from His Friend at the Age, Easy of Projects, True Born, que se publicó en 1701, The Shortest Way with Dissenters en 1702, Hymn to the Pillory, 1703, A True Relation of the Operation of One Miss Burial, The Consolidator en 1705, The Family Instructor en 1709, The Life and Strange Surprising of Robinson Crusoe en 1719, etc. Henry Fielding fue un escritor británico descendiente de una noble familia. Fue educado en Eton, de donde se alejó en 1725 para cortar relaciones sentimentales con una joven heredera. Se dirigió a Leiden y allí estudió leyes hasta 1728. De 1728 a 1734 vivió una existencia disipada, a pesar de lo cual publicó una de sus 12 comedias ligeras y farsas, todas aquellas pronto olvidadas a excepción de Tom Boat, que se dice provocó a Jonathan Swift una de las 2 únicas carcajadas de su vida. Al final de sus días, llegó el 8 de octubre de 1754, murió a los 47 años de edad, enfermó al parecer de disentería. Una de sus obras es Loving Several Muskets en 1728, The Temple Bull 1730, The Author's First 1730, Grove Street Opera 1731, The Modern Husband 1732, Don Quijote en Inglaterra 1734, Pasquín 1736, El Patriota 1745. Tom Jones 1749, Amelia 1751. Jonathan Swift nació el 30 de octubre de 1667 en Dublín. Fue un escritor satírico irlandés y de los más apasionados satirizadores de locura. Su uso del lenguaje es efectivo y económico. Su obra más conocida son Los viajes de Gulliver. En 1694 se hizo sacerdote en Irlanda. Era tutor de la hija del Temple. Algunas de sus obras son La batalla entre los libros antiguos y modernos, que se publicó en 1704, Historia de una barrica en 1704, El comportamiento de los aliados 1711, El cuento del tóner
1713, Cartas del trapero, 1724, Los viajes de Gulliver, 1726, Una modesta propuesta, 1729, por mencionar algunas. Cayó en decadencia mental y murió el 19 de octubre de 1745. Samuel Richardson nació el 19 de agosto de 1689 en Newark. Fue un escritor inglés. Sus novelas más conocidas son Pamela o La virtud recompensada, una novela epistolar sentimental de final feliz. Samuel había trabajado como editor e impresor durante la mayor parte de su vida, cuando a la edad de 51 años escribió su novela e inmediatamente se convirtió en escritor popular. En 1721 se casó con la hija de John Wilde, Martha Wilde. Su esposa murió el 23 de enero de 1731, después de la muerte de 5 de sus 6 hijos. El último sobrevivió. Incitado por sus amigos a que compusiera un formulario epistolar, Samuel redactó una obra que pronto adquirió dimensiones más amplias. Pamela, en 1740, que fue editada en varios volúmenes. Decidió escribir una segunda novela del mismo género titulada Clarissa Hartwell en 1747 a 1748. Publicó 7 volúmenes de la historia del señor Charles Grandison en 1754. Todas sus novelas pertenecen al género epistolar, que contribuyó a fijar y se caracterizan por un realismo de tipo costumbrista. Ahora es el momento de hablar sobre los géneros de la narrativa del siglo XVIII. Iniciaremos con la prosa satírica. La prosa satírica o la prosa sátira es un subgénero lírico que expresa indignación, que tiene propósitos morales, lúdico o simplemente sin formalidad. Se escribe en versos o en prosa, y aunque también se pueda alternar entre esos dos, se le llamaría sátira menipea. Este género suele tratar sobre el humor o cómo ridiculizar los defectos sociales o individuales, realizando de esta manera una crítica social. Tiene una gran variedad de temas, como son el intentar hacer parecer las cosas ridículas, la hipérbole, la yuxtaposición, la parodia o imitación. Algunos autores en la literatura inglesa que destacan en este género fueron Jonathan Swift y Alexander Pope. El siguiente género es la novela. En el siglo XVIII constituye una etapa de florecimiento a la narrativa inglesa, conocido también como The Rise of the Novel, que su traducción al español es el surgimiento de la novela. Este fenómeno es el resultado tanto de factores literarios como socioeconómicos. La novela dieciochesca introduce también una serie de subgéneros, entre los que destacan la novela de viajes y aventuras, como la obra de Los viajes de Wilbur de Swift, la novela sentimental, como Pamela de Richardson, la novela erótica, como Las amistades peligrosas de Choderlos de Laclos, y la novela de ideas, como Cándido de Voltaire. El siguiente género es la novela epistolar. Se le denomina así a aquella novela que articula la mayor parte de su estructura en torno al formato de la carta. En estos textos, los elementos centrales del relato se manifiestan a partir de la comunicación epistolar de uno o más personajes. Existen 3 tipos de novela epistolar: la monológica, en la que solo se presentan las cartas del personaje y se omiten las respuestas del resto; la dialógica, en la que participan 2 interlocutores; y la última es la polilógica, con varios interlocutores. Uno de los aspectos más relevantes de la novela epistolar es su capacidad para manifestar la interioridad de los personajes, sus conflictos y en general los diferentes aspectos de su psicología. Algunas obras relevantes son Pamela y Clarissa, Pobres gentes, Cartas del diablo a su sobrino y Las cuitas del joven Werther. Y por último tenemos la novela gótica. La novela gótica surge en el siglo XVIII, principalmente en Inglaterra.
Una de las mayores características que nos encontraremos en la novela gótica es la decadencia. Por lo general se nos va a presentar a una persona de gran estatus social que suele codearse con grandes personalidades, pero que debido a ciertas acciones que lleva a cabo va viendo que su vida se desborona. Estos relatos, por lo general, son escritos en primera persona, dando la visión y el pensamiento y las emociones del protagonista, ya bien sea de la manera directa o también por cartas que han ido escribiendo relatando a alguien los sucesos que han vivido. Es común encontrarse en estas novelas góticas un ambiente o un paisaje funesto, nada tentador y que cuenta con muchas señas de identidad que podríamos encontrar hoy en día en películas o relatos de terror, como son los bosques oscuros llenos de tinieblas, las ciudades nevadas o abandonadas, los edificios o mansiones en ruina o deshabitados desde hace muchos años a causa de un crimen o una muerte dolorosa que no se explica, que da misterio a la narración.